La iglesia de Esmirna representa todas las iglesias que han sufrido persecución en toda la historia hasta nuestros días, donde la búsqueda espiritual ha sido su prioridad. En este video vamos a estudiar esta iglesia y Dios va a hablar a nuestros corazones. Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias y estamos haciendo un estudio completo del Apocalipsis. Así que les animo, les motivo para que puedan asistir todos estos vídeos completos. Estoy seguro que Dios va a hablar a sus corazones. Estamos estudiando la iglesia de Esmirna en este video y quiero comenzar diciendo que no sabemos en qué año fue fundada esta iglesia, pero posiblemente fue en el tiempo cuando el apóstol Pablo estaba predicando por Asia Menor, que allí estableció la iglesia de Éfeso, y posiblemente las demás fueron influenciadas por el apóstol Pablo como esta iglesia local. Lo segundo que nos vamos a dar cuenta es que esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo no le hace ninguna reclamación, al igual que la iglesia de Filadelfia, como lo vamos a estudiar más adelante. Esmirna, a diferencia también de la iglesia de Éfeso, no tuvo una disminución del amor. Nos vamos a dar cuenta que fueron creyentes, cristianos que permanecieron fieles al Señor, ahí amándolo sobre todas las cosas. Una de las características de esta ciudad es que los ciudadanos le rendían adoración, pleitesía, reverencia al emperador, al César. Era una ley que se había establecido y los cristianos estaban obligados a hacerlo. Y esta fue una de las causas por la cual el gobierno se levantó contra los cristianos. Otra de las cosas que tenía la ciudad de Esmirna es que ellos adoraban una mezcla de dioses. Zeus, Apolo, Afrodita, Esculapio, Cibeles, eran muy idólatras. Cuando empecemos estudiando cada una de estas cartas, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el autor de la revelación del Apocalipsis. En el versículo 8 Él dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Esto lo estudiamos en el capítulo 1. Si no lo has hecho, te motivo para que lo puedas asistir completamente. Lo segundo, que nuestro Señor empieza en el versículo 9 a elogiar la iglesia de Esmirna. No tuvo ninguna reclamación, eran creyentes fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y Él empieza diciendo: yo conozco tus obras. Si algo también Él recalca en todas las cartas, es que Él conoce todas las cosas, que delante de Él no hay nada escondido, todo está desnudo delante de su presencia, y Él conoce lo que usted y yo estamos haciendo, donde estamos obrando. Dios ve nuestros corazones, y Él empieza reconociendo y elogiando a la iglesia, y dice: yo conozco tus obras, al igual que la de Éfeso. La iglesia de Esmirna tenía obras. Ellos predicaban, evangelizaban, testificaban, edificaban a la iglesia. El Señor, lo segundo que le dice: y tu tribulación. Ellos estaban enfrentando persecución a causa de la fidelidad que tenían con nuestro Señor Jesucristo. Entre eso, o las razones, era porque ellos primero no ofrecían adoración, rendición, sacrificios al emperador. Y esto despertó la ira del gobierno romano, porque los veían como rebeldes. Una de las segundas causas es que allí se hacían muchos sacrificios y los cristianos no estaban en nada de lo que, toda la ciudad estaba haciendo. Ellos adoraban, comían de la carne, eso terminaba en orgía, inmoralidad sexual. Y la iglesia cristiana de Esmirna no participaba en nada de eso. Y ellos se les consideraban como ateos, como gentes que no se relacionaban. Lo tercero que tenía la iglesia de Esmirna es que ellos confesaban su fe, ellos adoraban a Dios abiertamente, predicaban, ellos no tenían miedo, ellos decían: nosotros adoramos y buscamos y honramos solamente un solo nombre, y decían: era Jesús. Y todo esto provocó un odio contra el cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo sigue hablando y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían judíos que odiaban y rechazaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante de recalcar es que a los judíos no se les obligaba a hacerle rendición al emperador o al César. Y de otra manera, el cristianismo al comienzo gozó de ciertos privilegios igual que los judíos, porque ellos mezclaban los judíos y los cristianos como de la misma manera. Pero estos judíos empezaron a hacer acusaciones
al imperio romano, al gobierno de Roma, donde hicieron una distinción entre los judíos y cristianos, porque ellos decían que eran totalmente diferentes, que ellos no eran cristianos, que ellos eran judíos. Finalmente ellos logran que el gobierno de Roma haga una distinción y empezó una persecución contra la iglesia cristiana. Y eso lo vamos a ver durante los primeros 3 siglos, donde muchos cristianos mueren, comidos por los animales en arena, prendidos en fuego, porque se desató una persecución, porque ellos no negaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos aborrecedores, blasfemos del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo le llamó sinagogas de Satanás. Ellos se reunían para planificar en contra de la iglesia de Jesucristo, haciendo así solamente la voluntad de Satanás. Ellos eran judíos de carne, pero como decía el apóstol Pablo en Romanos 2, judío no es aquel que era exteriormente, sino que lo era interiormente, circuncidado en su corazón. Lo tercero que nuestro Señor Jesucristo recalca y le dice es tu pobreza, pero Él le decía, pero tú eres rico. Muchos cristianos de la iglesia de Esmirna eran esclavos, era de una sociedad baja, y los que tenían ciertas posesiones la habían perdido a causa de la persecución. Cuando estudiamos esta iglesia podemos ver que ellos tenían todos los motivos para desanimarse, para derrumbarse, para afligirse, pero a diferencia de la iglesia de Éfeso, fue una iglesia que aumentó cada día su amor, su relación con nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían su mirada solamente en las cosas espirituales. A ellos les importaba, era agradar a Dios, hacer la voluntad, predicar el Evangelio, vivir en santidad, aún por encima de que pudieran perder sus vidas. Después, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, van a seguir padeciendo. Satanás los va a echar en la cárcel por un poco tiempo porque van a ser probados. Pero aún así, la iglesia mantenía su fe genuina. Y podemos darnos cuenta a través de la iglesia de Esmirna que las puertas del infierno jamás van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Una iglesia que ama a Jesús, que tiene su mirada solamente y su fe puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ellos podrían recordar y podemos recordar nosotros, mis hermanos, para aprender a ser cada día fiel, que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, es la promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Después Él sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es nuestro Señor Jesús alentando a la iglesia de Esmirna, diciendo, sean fieles hasta la muerte. Y la promesa, porque hay una corona de vida. Como el apóstol Pablo dijo, Señor, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Y solamente él dijo, solamente tengo la corona allá en el cielo que me está esperando, no solamente a mí, sino a todos aquellos que permanezcan fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está una promesa que Dios le hace a Esmirna y como también a todos los cristianos, de permanecer fiel delante de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos donde cada día el mundo se levanta, cada día más perverso, más inmoral, en medio de todas estas leyes que se están aprobando, o sea, el movimiento LGBTQ a favor del aborto y todas estas cosas que estamos viendo que en un momento de la historia pudimos pensar que era una locura inimaginable. Hoy vemos esta corrupción inmoral que está sucediendo en el mundo y podemos ver cómo la iglesia está siendo perseguida en muchas partes, muchos cristianos perdiendo su trabajo por no aceptar estas leyes. Aquí, igual que la iglesia de Esmirna, Dios nos dice, manténganse fiel hasta la muerte, yo les daré la corona de vida. Y Jesús dice, el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es un llamado que nosotros vamos a escuchar durante las 7 cartas de la iglesia. Escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los que vencen somos nosotros, la iglesia de Cristo. Dios estaba hablando con los creyentes de Esmirna. Ustedes son vencedores, porque la fe que vence este mundo está puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores, mis hermanos. Y aquí dice, al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte, mis hermanos, se refiere a una condenación eterna
en el infierno, una separación total de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. La iglesia sufriente, fiel de Esmirna, se ha levantado en todos los tiempos como ejemplo de quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. Cuando vemos la iglesia de Esmirna, vemos que era una iglesia que estaba siendo perseguida, pero podemos entender que por la persecución, la iglesia de Cristo en todo el tiempo ha sido fortalecida. Su fe es renovada, su fuerza es renovada, su vida es purificada, y todos aquellos que se hacen llamar cristianos o hipócritas jamás podrán permanecer en una iglesia que está siendo perseguida, porque no están dispuestos a sufrir por Cristo, y mucho menos a morir por él. Dios nos está llamando a tomar la iglesia de Esmirna como un ejemplo, y que la iglesia pueda ver a qué Dios nos llamó, a poner nuestra mirada solamente en Jesús, y que las riquezas espirituales son mejor que cualquier riqueza material del mundo, porque todo lo que está en esta vida va a pasar. Lo único que no va a pasar son las promesas, las palabras de Dios que dejó para todos aquellos que creemos en Él. Mis hermanos, yo a veces me pregunto qué tienen estos misioneros, qué revelación, cómo se les reveló, porque cuando veo tantas divisiones entre las iglesias, necesitamos volver a lo que la iglesia de Esmirna tenía. Era amor por Dios, amor por las almas y amor los unos por los otros. Mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. De todo corazón lo deseo, que Dios haya hablado a tu corazón. Una vez más, te pido que puedas compartir este video. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, y hasta el próximo video.